Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga. Bienvenidos a nuestro acostumbrado espacio los miércoles en la tarde, donde tenemos un momento para reflexionar sobre la palabra del Señor. Y creo que hoy también hay una bendición para ustedes. Hoy tenemos una esplendorosa tarde, calurosa, como ha sido las últimas tardes. Es una bendición del Señor este clima. Personalmente a mí me encanta los climas así. También quiero saludar a los hermanos y amigos que por este medio nos han seguido. Hemos recibido con agrado sus comentarios y quiero decirles que hemos estado orando por ustedes, orando por sus familias y por todas las cosas que Dios les permita les siga yendo bien. Si de pronto ustedes necesitan que oremos por ustedes por alguna circunstancia, nos lo hacen saber por este medio y estaremos haciendo súplica y ruego delante de Dios por sus vidas. Un entrañable saludo y muy agradecidos por todos sus comentarios que han sido una bendición para nosotros. Eso nos bendice saber que ustedes también están siendo bendecidos por este ministerio y por esta palabra que llevamos con toda humildad delante del Señor y que lo hacemos con la intención de poder bendecir sus vidas. Quiero que en este momento usted tome su Biblia y se ubique en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a hacer lectura allí y nos va a servir este texto como la base para desarrollar todo nuestra reflexión, nuestro pensamiento de esta tarde. Creo que ya tienen su Biblia en sus manos, entonces vamos a hacer lectura de las Santas Escrituras. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo quiero hoy compartir una reflexión para la vida diaria, una reflexión que sé que nos va a servir para cualquier momento de nuestra vida, porque lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, usted lo necesita todos los días. Entonces, por eso le dije al inicio que esto es una palabra para la vida diaria, la vida práctica. Entonces, yo quiero que usted ponga buena atención en esta tarde sobre lo que la palabra nos está enseñando. Encontramos aquí, ¿cierto? Un mandamiento de Pablo para todos los creyentes, para toda la iglesia, ¿cierto? Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es la necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la razón de la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo a nosotros es que usted y yo necesitamos ser muy fuertes debido al adversario o los adversarios que nosotros tenemos. Tenemos que ser muy fuertes debido a nuestros adversarios y sus secuaces, si lo queremos llamar de esta manera. Pero ¿qué tal si oramos antes de seguir con nuestra reflexión? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias por el espacio que usted nos regala nuevamente en este miércoles, oh Padre Celestial. Vamos a compartir, Señor, la reflexión de la palabra, lo que el apóstol Pablo, desde la inspiración del Espíritu Santo y también desde su experiencia, comparte con nosotros, oh Señor. Y queremos, oh Dios de los cielos, recibir la fortaleza de su palabra, Señor, la instrucción que nos hará ser mejores todos los días, oh Padre Santo. Entonces te pedimos, Señor, tu bendición y que tú nos ayudes, oh Padre Santo, por medio de esta palabra, ser fuerte, fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestro carácter, fortalecer, Señor, nuestra vida moral, oh Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, nos lleve a estos principios, Señor, y estemos, Señor, enteramente preparados y listos para el día en que usted decida venir por su iglesia y llevarnos con usted. Padre bueno, te damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les venía diciendo, mis queridos hermanos, ustedes y yo necesitamos ser fuertes debido a
también a nuestro testimonio en primera instancia, ¿cierto? Las razones por las cuales Pablo nos está pidiendo de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza es porque tenemos un adversario que es fuerte, ¿cierto? No podemos dudar ni dejar de lado el hecho de que Satanás es un adversario fuerte, por eso usted tiene que fortalecerse en el poder de su fuerza. Necesitamos ser fuertes también, debido a que debemos guardar el testimonio, mis queridos hermanos. A veces algunas cosas no nos salen bien, a veces nuestra forma de ser y carácter nos juega una mala pasada y nuestro testimonio queda maltrecho. Entonces también tenemos que fortalecernos por esa razón, que también es muy poderosa. Por eso es necesario que en esta tarde nosotros consideremos estas palabras que son de suma importancia para usted y para mí. Entonces vamos a analizar un poco lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir con las palabras que encontramos en el verso número 10. Entonces, en primera instancia, notamos que en el contexto donde aparecen estas palabras, podemos pensar, o la idea que se maneja allí, es que son palabras militares, ¿cierto? La orden es una orden militar, como si se le estuviese diciendo a un soldado: usted tiene que fortalecerse, usted tiene que estar firme, ¿cierto? Y a fortalecerse en la fuerza, si fuera un militar, en la fuerza de su ejército, o en el armamento que tiene el ejército, o en la disciplina que tiene un ejército. En este caso nos está hablando de que nosotros tenemos que estar firmes, fuertes, pero no en el armamento humano, sino que se está pidiendo en la fuerza de nuestro Dios. Entonces son palabras con ese ambiente militar, porque todo creyente se ha enrolado para una batalla, y nuestras batallas son espirituales, mi querido hermano. Entonces, cuando alguien se hace cristiano, inmediatamente es un soldado de Cristo e inmediatamente empieza a librar batallas espirituales. Entonces, de ahí empezamos a anotar el sentido de las palabras del apóstol Pablo para nosotros. Es importante también notar que Pablo está a punto, los versículos después, los versos 11 y 12, Pablo empieza entonces a revelar la naturaleza de nuestro enemigo. Mire lo que dice el verso 11 y 12 del mismo capítulo 6, perdón. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. O sea, ahí está revelando quién es el enemigo. ¿Sí? Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa es la naturaleza de nuestro enemigo, ¿sí? Y Pablo lo está revelando aquí. Es un enemigo poderoso con muchos aliados. O sea, Satanás no está solo. Y trabaja y tiene sus aliados en todo lugar para mirar cómo puede atacarlo y cómo hacer que usted caiga, ¿cierto? Hacerlo caer. Podemos pensar entonces en lo siguiente: ¿en qué aspectos nosotros como creyentes debemos ser fuertes? ¿Cierto? Porque Pablo está diciendo eso, sean fuertes. ¿En qué aspectos? Entonces, después de haber revelado la naturaleza del enemigo, entonces Pablo le está diciendo en qué aspectos debemos tener en cuenta nosotros, o en qué área nosotros tenemos que estar fortalecidos. Uno, y el mismo pasaje nos está revelando en qué áreas debemos de estar fortalecidos nosotros. En primera instancia, notamos en el verso 14, que la primera área que el apóstol Pablo dice en la cual usted y yo tenemos que ser fuertes es en el carácter. Mire lo que dice el verso 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cierto? Que la palabra fortalezca el carácter del creyente. ¿Cierto? Dice: y ceñidos vuestros lomos, o sea, es ponerse un cinturón, ¿cierto? De fuerza, porque cuando la Biblia dice ceñidos vuestros lomos, está diciendo: prepárese, póngase un cinturón apretado porque le toca hacer mayor fuerza, un mayor esfuerzo. Entonces Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que agregarle mayor esfuerzo para fortalecernos con la palabra y fortalecer nuestro carácter, ¿cierto? Vestidos con la coraza
de justicia. Entonces, la primera área en la cual usted debe ser fuerte es en el carácter, ¿cierto? Un carácter santo, un carácter firme, no una persona transigente, sino al sí sí y al no no. Lo que es pecado a un lado y lo que es bueno es lo que nosotros vamos a tomar y lo que nosotros debemos de darle curso en nuestra vida. Entonces, ser fuertes en el carácter. Verso 16 nos revela en qué otra área usted tiene que ser fuerte. Mire lo que dice el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. La otra área en la cual usted tiene que ser fuerte, mi querido amigo y hermano, es en la fe, ¿cierto? Usted tiene que ser fuerte en la fe. Y uno se fortalece en la fe a través de la palabra. Uno fortalece la fe a través también de la oración. Y dice aquí para poder apagar todos los dardos del maligno, o sea, las dudas que el diablo constantemente está mandando a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos ponen a dudar. Entonces usted tiene que estar fuerte para cuando lleguen esos momentos, usted tenga los elementos bíblicos, ¿sí?, para poder sacar esa mentira o apagar esa mentira que está en su corazón, de pronto haciéndonos y carcomiendo. Fuertes en la fe. Dice también que debemos de ser fuertes en el conocimiento bíblico y tiene relación con lo de la fe. Miren lo que dice el verso 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces la relación entre el 16 y el 17. Fortalecer la fe, y la fe nuevamente, como les dije, se fortalece a través de la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces usted se tiene que fortalecer en la palabra. Y para ser fuerte en la palabra, mi querido hermano, le toca estar leyendo todos los días, ¿no es cierto? Estudiar la palabra todos los días. Porque si no, usted no tendrá elementos, herramientas para poder apagar los dardos del enemigo. Y el verso 18 también nos dice otra área en la cual usted y yo tenemos que ser muy fuertes. Y dice, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted tiene que ser fuerte, entonces, mi querido hermano, en la oración, ¿cierto? Tenemos que procurar, mi querido hermano y amigo, orar todos los días, separar ese tiempo para el Señor, ¿sí? Entonces, hemos escuchado por la palabra, la hemos leído, hemos escuchado muchos mensajes que nos enseñan acerca del poder de la oración, ¿cierto? Entonces, la oración es poderosa, es una tremenda herramienta que tiene usted en sus manos para adquirir la fortaleza del Señor. A veces, las palabras buenas no son suficientes, ¿cierto? A veces leemos libros que nos enseñan cómo autosuperarse, ¿cierto? A veces escuchamos o nos dan consejos buenos, ¿sí? Pero a veces esas palabras y esos consejos o esas lecturas no sirven de mucho, ¿sí? Porque eso, frente de pronto a una situación que lo hace sentir débil de manera especial, no hace mucho, ¿cierto? O a veces las adversidades lo tienen atrapado y de pronto esa palabra de ánimo no es tan suficiente, no es lo que usted espera, no es la fortaleza, esas palabras no lo van a fortalecer como debiese ser. O a veces la tentación lo tiene al borde del precipicio, lo tiene ahí atrapado y estoy, ¿qué peco y qué hago? ¿Cierto? Y de pronto usted recuerda alguna lectura, algunas palabras, pero a veces las palabras buenas no tienen ese efecto que debiese de tener. Usted ha intentado ser fuerte por muchos medios, ¿cierto? Ha intentado limpiar su vocabulario y a veces eso se convierte en un problema, y sobre todo cuando usted pierde los estribos, cuando usted pierde el control de su carácter. A veces nuestro vocabulario se vuelve no tan santo, ¿cierto? Entonces, a veces hemos tratado de ser fuertes en eso, porque hay algunos que de pronto tienen esa debilidad en su vocabulario.
¿no es cierto? Ha tratado de controlar su mal genio, y los que a veces sufrimos de mal genio sabemos que eso es muy complejo, controlar esa área de la vida, ¿cierto? Usted ha hecho grandes esfuerzos por no ser afanado, y de pronto no le ha servido de mucho su propio esfuerzo, trabajar desde su fortaleza. De pronto usted ha intentado mantener una vida devocional continua, ¿cierto? Cayendo una y otra vez en la falta de disciplina. Sabemos que es importantísimo la vida devocional, ese tiempo con el Señor, ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura bíblica. Se lo han enseñado quizás muchas veces. Usted mismo siente la necesidad de hacerlo, pero, ¿cierto? Trata, de pronto lo hace una semana, bien juicioso, y después vuelve y cae en el desánimo y no lo hace, y usted trata de hacerlo, pero no es capaz. Y puede ser por lo siguiente. Pablo, en el verso 10, nos dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿cierto? Y está diciendo, sean fuertes. Pero esas palabras que siguen inmediatamente después de esas son las que hacen el milagro de ser fuerte. Miren lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso les decía anteriormente que a veces las palabras bonitas no significan mucho, a veces no nos ayudan nada, porque de pronto no está el poder y la fuerza del Señor allí en esas palabras. O en las lecturas de autosuperación pueden ser muy bonitas, pero de pronto el poder y la fuerza del Señor no están en esas palabras y no lo van a ayudar, ¿cierto? Y usted sigue ahí con esa lucha, ¿sí? Entonces, sean fuertes, ¿sí? Las hacen milagrosas las palabras que acabamos de leer, en el poder de la fuerza del Señor. Es allí donde usted viene a lograr la fortaleza del Señor. Cuando a veces trabajamos en nuestras propias fuerzas, que es la forma en como la iglesia cristiana ve esto, estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, es muy complicado, hermano. De pronto usted trata de disciplinarse un mes, 2 meses y vuelve y cae en la misma situación. Probablemente es eso. Usted está trabajando en sus propias fuerzas. Y Pablo está diciendo, sean fuertes, y usted trata de ser fuerte, pero desde su perspectiva. Pero olvidamos lo que dice la segunda parte: es en el Señor donde usted viene a adquirir esa fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y por qué en el poder del Señor? Porque tenemos a un Dios que tiene todo el poder para ayudarnos a nosotros. Miren lo que dice Mateo, capítulo 28, verso 18, si no estoy mal. Miremos allí, Mateo 28, verso 18. Miren lo que dice estas sencillas palabras. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo a toda la gente que lo estaba observando allí, ¿cierto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, tenemos a un Salvador poderoso, tenemos a un Salvador que tiene el poder y la autoridad en el cielo y aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces está en la plena capacidad de darle todas las herramientas y el poder a usted para que usted se fortalezca en él, ¿cierto? Lo otro que la Biblia nos enseña es que usted puede cambiar su debilidad por la fuerza del Señor. Isaías capítulo 40, que esto es un pasaje precioso, que sin duda usted lo ha leído cientos de veces. Entonces, encontramos en Isaías capítulo 40 que usted puede cambiar su debilidad por la fuerza del Señor. Isaías 40, verso 31. Podemos cambiar nuestra debilidad por la fuerza del Señor. Isaías 40, verso 31 dice aquí: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano está cansado, entonces cambia ese cansancio por la fuerza del Señor. Si usted va a este versículo, encuentra una verdad espiritual poderosa para su vida, ¿cierto? Siente fatiga, cambia esa fatiga
por la fuerza del Señor, ¿sí? Y dice, los que esperan, los que aguardan, los que buscan, tendrán nuevas fuerzas. Siente que se está agotando, que no tiene una fuerza, pues vaya y conéctese al Señor, que Él tiene demasiada fuerza para transmitirle a usted. Pero se hace a través de fortalecer ese carácter, de fortalecer esa fe, el estudio bíblico, la oración. Es allí donde Dios a usted lo hace enteramente preparado para todas las buenas obras, ¿cierto? Además, la palabra, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice que el Señor, ¿cierto?, en todas las áreas nos fortalece, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. ¿Sí me hago entender? Entonces, en un área donde usted sea débil, sea frágil, el Señor allí lo va a ayudar y lo va a fortalecer, mi querido hermano, mi querido amigo. Entonces, lo que la palabra nos está sugiriendo es que el poder lo encontramos en el Señor y que tenemos que cambiar nuestras fuerzas por la fuerza del Señor, y que en donde nosotros somos débiles, frágiles, ¿cierto?, ahí está el Señor para ayudarnos. Y cuando dice eso, no significa que estemos cabalgando sobre los problemas, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el apóstol Pablo estaba en tremendas dificultades y él podía decir que a través de la tremenda dificultad, de pronto de la falta de fuerza física y de pronto ya cansadito psicológicamente porque él estaba preso, él recurrió a la verdad de la palabra y también a la experiencia que había tenido anteriormente. El Señor Jesucristo le podía fortalecer y le podía ayudar. Si lo había ayudado antes, lo iba a ayudar ahora. Es la idea que está manejando el apóstol el apóstol Pablo aquí en la carta a los Filipenses. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 5. Con esto vamos terminando. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Versículo 4. Dice así: ¿quién es el que vence al mundo? Perdón, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿cierto? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya podemos concluir con esto, ¿sí? La fe, nuestra fe, ¿cierto?, puesta en el Señor, vence todos los obstáculos que tenemos en el mundo. El mundo puede estar preparado, ha sido diseñado para encerrarlo a usted, para agobiarlo con todas las cosas que él tiene para agobiarlo. Pero Juan está sosteniendo aquí que nuestra fe en el Señor no permitirá que todas esas cosas entren a su corazón y lo agobien, porque usted tiene puesta su fe en el Señor Jesús. Y entonces nada de esas otras cosas exteriores podrán tener un valor superior a la fe que usted tiene en Jesús. Y eso es precisamente a lo que se refiere. Mi fe en Jesús hará que todas esas otras cosas no agobien mi vida, no minen mi vida, ni entren a mi vida a ser parte de algo esencial, sino que lo esencial aquí es que Jesús, mi Señor, es el que nos ha libertado, nos ha fortalecido y nos ayudará a vencer todo lo que el mundo y sus afanes nos quieran proponer. Entonces, mi querido hermano, nuestra exhortación en esta tarde con esta breve reflexión es: fortalézcase en el Señor. ¿Está cansado? Fortalézcase en el Señor. ¿Está la tentación lo está acosando? Fortalézcase en el Señor. Está luchando con la disciplina espiritual, con el devocional y no es capaz, fortalézcase en el Señor. La fe a veces le falla la fe, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, estoy cansado, Señor, no puedo más. Vaya, péguese, ¿cierto?, al borde del manto de Jesús. ¿Acuerdan de la mujer, de la señora del flujo de sangre de 12 años? Era su última probabilidad. Pero ella conocía las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo ella? Lanzarse y tomar el borde del manto del Señor. Era la fuerza del Señor.
Y eso fue lo que la sanó, eso fue lo que la alivió. Entonces, peguémonos del borde del manto del Señor para recibir su bendición, para recibir la salvación y para recibir su fuerza, mi querido hermano. Entonces, que el Señor lo ayude en su día a día, en esos días, en esa vida cotidiana, y que esta reflexión, que es para la vida diaria, le pueda servir como una herramienta para poder superar cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando en este momento o lo que se le pueda presentar, mi querido hermano y amigo. Que el Señor lo bendiga, y qué tal si hacemos otra pequeña oración para que terminemos este momento en bendición. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la verdad de su palabra. Gracias, Señor, porque encontramos alivio en ella. Gracias, Señor, porque encontramos descanso en ella. Gracias, Señor, porque encontramos en ella la fortaleza, Señor. Gracias porque encontramos en ella, Señor, los pastos verdes, las aguas de reposo, Señor. Gracias porque encontramos en ella, Señor, ese pan que nos alimenta todos los días, porque encontramos en ella la luz, porque encontramos en ella, Señor, la guía para nuestro diario caminar, nuestro diario transitar por la vida. Porque en ella, Señor, encontramos, oh Dios de los cielos, la forma en cómo poder fortalecernos, cómo poder vencer a todos nuestros adversarios que todos los días se presentan de una u otra forma, Señor, queriendo combatir y derrotarnos, Padre. Pero nosotros, Señor, tenemos la victoria en usted, porque todo en usted lo podemos, como dijo el apóstol Pablo, Señor, y como él mismo dice, Señor de los cielos, hoy venimos delante de usted, Señor, a recibir sus fuerzas, oh Padre Santo, y nos fortalecemos en el poder de tu fuerza, Padre Celestial. Hoy cambiamos nuestra debilidad por su fortaleza. Hoy cambiamos nuestro cansancio, Señor, por su fuerza, Padre bueno. Gracias, Señor de los cielos, por mis hermanos. Yo oro por ellos, Señor, por los que de pronto pueden estar atravesando un momento de tentación y están dudando, ¿lo hago o no lo hago? Señor, fortalécelo, que tu palabra le ilumine, que tu palabra, Señor, le dé ese aliento, Señor, para poder vencer la tentación, oh Padre Celestial. Y cualquier, Señor, circunstancia que esté agobiando a mis hermanos y amigos, Señor de los cielos, yo ruego de ellos tengas misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo les arme de mucho valor y de mucho de su fuerza, Padre Santo, para que ellos puedan vencer su carne, puedan vencer las fuerzas del enemigo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente estamos orando por ustedes. Les amamos en el Señor. Nos veremos el próximo domingo.